Pedro, buenas tardes. Primero, Guillermo Agüero. soy Guillermo Agüero. coordinador de Gabinete Económico del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Trabajo en equipo con el Ministro de Hacienda y Finanzas, el Claro. contador Alejandro Abraham, con el contador Sebastián Villalonga como subsecretario de Hacienda, la contadora María Luisa Bonaldi, en todo el área de planificación, y bueno, todo un equipo de abogados y economistas que nos acompañan Sí. bajo el liderazgo de Leandro Osdero, por supuesto. En una tarea que no tiene límites, ¿no? Una tarea que es 24 por 24 y gestionando en Buenos Aires. Así es una tarea que no tiene límites, es una tarea compleja, en un contexto sumamente complicado, en la situación del país eh, que está atravesando un momento difícil a nivel macroeconómico, en un contexto incluso global, Sí, coyuntural, eh, que, que- que complejiza más la situación a partir de todas estas medidas arancelarias del gobierno de Estados Unidos y la respuesta del gobierno de China, que en definitiva hace vislumbrar la posibilidad de una guerra comercial. Y bueno, todo eso se tradujo hoy en una caída muy fuerte en los mercados, 12% la acción argentina en Wall Street, el índice Merval un 7%, y bueno, esperemos que esto bueno, pueda temperarse y sea sí, que se acomode. se acomode. Para que la audiencia tenga noción de lo que estamos hablando, hace 48 horas el presidente norteamericano dijo que era el día de la liberación de su país, impuso aranceles a todo el mundo de los productos que exportan a los Estados Unidos. Para tener una idea, Argentina tenía aranceles desde 0,5 hasta 3% en la mayoría de los productos que exporta a Estados Unidos y ahora va a tener 10%. Así es. Esto, si a nosotros nos toca el 10% y nos cambia la economía totalmente, imagínense lo que pasa en todos los países del mundo. En Europa es una Una hecatombe, hecatombe, así es. verdaderamente, y esto cambia el mapa global económico. Sí, cambia el mapa global y bueno, va a haber que estar muy atentos a los próximos días, a las próximas semanas, a la evolución de esto. No se vislumbra que planteen algún retroceso, sino una aceleración en estas políticas. Y bueno, la verdad que preocupa un poco, porque en definitiva las implicancias, vivimos una sociedad en un mundo globalizado y bueno, Claro. los efectos rebotan en todos los países y bueno, y terminan afectando, aunque no parezca, toda esta macro mundial termina afectando la economía particular de las personas, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas. El otro día en una entrevista que le hice al gobernador, había preparado un cuadro eh, del, de la caja y de la economía, de cómo estaba la provincia, y la verdad que estamos muy comprometidos desde ese punto de vista, ¿no? Entre lo que ingresa por goteo de la coparticipación y lo que tenemos de masa salarial Así nomás, es. por hablar de un tema urticante, y después con todo lo que hay que hacer, con lo que hay que mantener el Estado y proyectar algo, ¿no? Así es, Pedro. Bueno, esto es histórico y se fue agravando con el tiempo. El Chaco tiene un enorme sobredimensionamiento del sector público. Hay un enorme desequilibrio entre el sector público y sector privado. El Chaco tiene más de 76.000 agentes activos de la administración y más de 40.000 jubilados, lo que da un total de aproximadamente 120.000 agentes activos y pasivos, sobre una población de 1.100.000 habitantes. Esto casi no Claro, tiene antecedente en el país. Te quita muchísimo margen de acción, porque en definitiva de los recursos de coparticipación tenemos dos fuentes de ingresos. Esta provincia no tiene regalías, no tiene ingresos de otra naturaleza, tenemos coparticipación e ingresos ATP. por ATP. Más del 85% de los recursos se lo lleva al pago de salarios del sector público, con lo cual el margen de acción para poder atender cuestiones que tienen que ver con salud, educación, seguridad, poder avanzar hacia la resolución de los déficits enormes estructurales que tenemos en distintas materias, como la energética, como el agua, realmente es muy complejo con este muy acotado margen de maniobra, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, sí, creo que una vez que se ordene la macro, somos optimistas en que se va a ordenar a partir del acuerdo del fondo. Por supuesto está todo en grado de expectativa.
Pero una vez que se ordene, esta provincia, bajo el esquema que venimos trabajando, que es un esquema, un estricto orden en el manejo de las cuentas, no gastar más de lo que ingresa, sostener en el tiempo, porque hay que decir la verdad, estos son procesos que llevan años. Sí, sí. Ha habido un enorme desmanejo en la administración de los recursos. Durante muchos años ingresaron muchos fondos de coparticipación, ingresaron muchos fondos por ATN, por fondos de leyes especiales, y realmente es lamentable ver en el día el reflejo de la malísima asignación de los recursos y la mala praxis en el manejo de la caja, porque uno lo traduce en definitiva o lo contrasta o lo espeja contra los datos de pobreza. Claro. Y evidentemente, como ya lo he dicho en otra entrevista, dato mata relato. En definitiva, los números fríos muestran la realidad de un esquema que se manejó bajo el paraguas de una ideología que es el populismo, que realmente ha hecho muchísimo daño al país, a la provincia, y no ha tenido resultados positivos en ningún lugar donde ha sido aplicada. En ese sentido, Pedro, para llevarlo a datos numéricos, salieron hace pocos días los datos del INDEC, organismo nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, sí, sí. Y te establece que el Chaco ha disminuido con respecto a diciembre del 2023 a 6 puntos la pobreza. Con respecto al primer semestre del 2024, que venía con todo el arrastre de esta emisión descontrolada de la última etapa de la gestión Fernández, más la aceleración de la inflación que nos estaba llevando a una hiper, el primer semestre tenía el 76% de pobreza en el Gran Resistencia, pasa a ser el conglomerado más pobre del país. Con lo cual, esta disminución del 6% que estamos teniendo en el segundo semestre, hay que analizarlo de distintas ópticas. Por un lado, decir, bueno, hay una cierta satisfacción de que, bueno, en el marco del análisis de políticas públicas, uno dice, bueno, estadísticamente ha habido una reducción, pero también, en verdad, el análisis que hay que hacer 60% de pobreza en el Gran Resistencia es una vergüenza y el conglomerado más pobre del país. Si lo contrastás contra otras provincias pobres, no con Neuquén, con Chubut, con provincias con regalías. No, tienen regalías petroleras. Tienen regalías y tienen una estructura de un sector público más acotado. La contrastás contra la provincia del NEA, el promedio del NEA es del 47%. Formosa tiene un 46% contra 60% de resistencia, del Gran Resistencia. Posadas tiene un 43% contra el 60% de resistencia. Crucemos el puente a 10 kilómetros, cruzando el río, 36% contra el 60%. Entonces, evidentemente, se han venido haciendo muy mal las cosas durante tantos años, y esto, más allá de criticarlo, tiene que ser una señal de alerta, que la hemos tomado, que la gente la entendió en diciembre del 2023 a nivel país, a nivel provincia, la necesidad de hacer un cambio de matriz y avanzar hacia otro esquema, probar otras alternativas que tienen que ver con ordenar la caja, con tener una visión superadora para empezar a resolver, Pedro, en definitiva, los enormes déficits estructurales. Primero, sí, disminuir la pobreza, mejorar las condiciones de empleo, mejorar los indicadores educativos, tratar de resolver el tema energético, el tema del agua. El interior lo sufre, más de 600.000 habitantes, transcurrido un cuarto del siglo XXI viviendo casi como en el siglo XIX. Entonces, estas cosas son las que todos los chaqueños tenemos que poner foco, dejar de lado las políticas de vuelo rasante, y me parece que gobierno, oposición seria y responsable, representantes del sector privado, representantes de los distintos poderes, representantes de los medios, que tienen mucho que decir también en esto, porque con su crítica constructiva ayudan también, sí, al sector político a mejorar la calidad institucional, trabajar en de todo para sacar a esta provincia de este lugar, corregir un poco las asimetrías que nos separan enormemente de otras provincias que han iniciado un camino distinto hace muchos años, lo sostuvieron a pesar de gobiernos de distintos signos políticos, y los resultados están a la vista. Pero además, Guillermo, hay un contraste muy grande, vos bien lo dijiste, con el tema de las provincias del NEA. Si se compara no solamente los índices de pobreza, que son tremendos, comparado con las otras 3 provincias del NEA que tienen muchísimo menos pobreza que nosotros, comparamos el índice de coparticipación que tenemos nosotros con las otras provincias, nuestro índice es muy superior.
Mirá, Pedro, sí, es muy superior, realmente somos privilegiados en los porcentajes de asignación de recursos de coparticipación, y esto a veces me hace pensar que lo vinculaba con experiencias que uno ve leyendo los medios, casos de gente que ha ganado la lotería y terminó más pobre por ganar la lotería. A veces yo digo, por haber tenido esta asignación extraordinaria de coparticipación con respecto a otro, hemos dilapidado los recursos, no Puede ser. hemos tenido los criterios suficientes, aparte de una cantidad de factores, no hemos tenido la conciencia, la capacidad, la visión para poder con esos recursos realmente aplicarlos a lo que debía ser resolver los problemas de la sociedad, de la gente, los problemas de los chaqueños. Yo veía el martes, me despierto el martes a primera hora cuando veo los periódicos, estos 20 y pico allanamientos, estos secuestros de tantos vehículos, galpones, eh, realmente me generó una serie de sentimientos y los puedo vincular a distintas facetas. Uno como Sí, ciudadano me da enorme bronca, indignación, tremendo. repudio, porque en definitiva ahí se ve el resultado de las políticas de intermediación, de una connivencia entre determinados sectores de la gestión anterior de gobierno con sectores piqueteros, pero por otro lado como funcionario público eh, realmente me refuerza la convicción de que realmente tenemos que poner todo de nosotros, los que estamos hoy en la función pública, tenemos que poner cabeza, inteligencia, temple, coraje y visión para entender que es posible una provincia distinta y que debemos dejar hasta el alma para hacerlo en bienestar nuestro, de nuestros hijos, de Totalmente. nuestros nietos, y para que el Chaco sea una tierra de oportunidades y no pase lo que viene pasando, que todos pedimos a nuestros hijos que se vayan a otra provincia, las mejores cerebros de chicos que salen de universidades van a probar oportunidades de otro lado y no quedan en el Chaco para desarrollar todo lo que hay que desarrollar, que es muchísimo. Sí, totalmente. Esta mañana lo charlábamos en la redacción de Chaco Día por Día, este tema, ¿no? ¿Con qué sentido cuando veíamos los allanamientos y lo que encontraban, los camiones, los depósitos, como bien decirlo, la cantidad de vehículos? O sea, ¿con qué sentido? Porque uno puede apuntar políticas para ayudar o políticas en pro de algún sector. Claro. Y no está mal, y no está mal. Pero esas políticas tienen que estar acompañadas de toda una estructura que además de otorgarle los emolumentos, vos sepas en qué se está gastando, cómo están gastando, se está utilizando el dinero para el fin, el objetivo para el que fue dado. Esto es lo terrible. Así es, Pedro, y lo terrible es que hoy salen fotos de funcionarios comiendo en las casas de esta gente. O sea, evidentemente había una connivencia, había un conocimiento cabal. Primero que nada, creo que la asistencia y los programas no deben ser realizados con intermediarios bajo este esquema. Tiene que ser directo del Estado, con los debidos controles y rendiciones de cuenta como debe ser, para poder que la asignación, la ayuda, llegue directamente. Obviamente que hay sectores a los que hay que asistir, más Totalmente. en provincias como la nuestra, que tiene Sí, una sí. amplia gama de la población en grado de vulnerabilidad, y ahí está la función del Estado, ¿no es cierto? Pero de esta manera, con un esquema de intermediación, eh, los niveles de corrupción se elevaron de una manera escandalosa y somos ejemplo del mal ejemplo. Eh, yo mirando las imágenes a nivel nacional, en los distintos programas, las críticas, los periodistas decían, mira, que somos ejemplo del mal ejemplo. Jamás se vio o pocas veces se ha visto en la historia de este país esta borrachera de corrupción, de descontrol, de connivencia, de gente enriquecida alevosamente, Sí, y al sí. lado de esas casas vos veías personas en estado de vulnerabilidad, en una casita con 4 chapas, a quien tendría que haberle llegado la ayuda. Estaba mirando la mansión de la gente, disfrutando con vinos, con rutines, veía las etiquetas, festejando con los funcionarios que sabían que eso era un fondo maravilloso. No hay duda que esto era así. Guillermo, estamos compartiendo con Guillermo Agüero, coordinador del área económica del gobierno de Leandro Esdero, gestor de todo lo que el Chaco puede obtener en los despachos de Buenos Aires, ¿no? Porque lamentablemente hay que estar en Buenos Aires, ¿no?
Bueno, para gestionar. hay un dicho famoso que dice Dios está en todos lados pero atiende en Sí, Buenos Aires. Y es así realmente. Nosotros con el ministro Abraham entendimos desde el primer día que era imperioso hacer pie en Buenos Aires, construir vínculos con las áreas técnicas, con las áreas políticas. Lo hemos acompañado permanentemente al gobernador Heredero, que también entiende que esto es así, y a partir de ahí hemos generado una serie de acuerdos, una serie de instrumentos que nos han permitido girar, sostener la caja en un momento muy difícil, nosotros haciendo nuestro trabajo de una fuerza de restricción en erogaciones de gastos improductivos, improcedentes y hasta gastos inmorales que tenían que ver con todo esto que venimos hablando, vía IAFEP, vía intermediación y a la vez gestionando en Buenos Aires porque realmente hay que recorrer los pasillos y golpear puertas y reclamar y pedir y reclamar y mostrar lo que uno está haciendo y plantear a la Nación Claro. que realmente estamos trabajando de una manera ordenada y necesitamos el apoyo del organismo nacional. Tienen en este momento este, un crédito otorgado por la legislatura, aprobado por la Así legislatura. es, Este, el ministro de Economía de la Nación también, el ministerio, mejor dicho, le dio el aval para que así es, puedan solicitar a organismos internacionales, así ¿no? es. ¿En qué situación se encuentra eso? Bueno, esto es así. Hay una autorización de legislatura de diciembre del 2024 por 145 millones de dólares. 120 para la provincia, aplicados a la provincia, y 25 municipios. Es una autorización de endeudamiento. Sí, Esto te exige la Constitución Provincial y te exige la Ley de Administración Financiera previo a salir a buscar financiamiento. El destino, según la ley, en el marco de lo que establece la Constitución, es para aplicarse a obras o servicios públicos. Nosotros salimos a, primero que nada, necesitamos el aval de Nación, porque toda la búsqueda de crédito en este marco generalmente se da a través de multilaterales o de claro. organismos bilaterales. Hoy Nación tiene un poco frenado los multilaterales y va por la vía de los bilaterales. Nosotros hemos conseguido hace unas semanas que el Ministerio de Economía proponga al presidente Milei, y esto fue así. Fuimos una de las 7 provincias que logró colocar avales de Nación, garantía soberana por 120 millones de dólares por el total. Ahora estamos en tratativas, hablando con distintos fondos bilaterales que son de origen saudíes, cataríes, kuwaitíes, presentando proyectos de la provincia en la búsqueda de elegibilidad, pero bueno, está en etapa de negociación porque con todas las provincias están en esa etapa, ¿no es cierto? Y un momento que no es, un escenario que no es el adecuado Que no para es el tomar adecuado, crédito. exacto, y todo este cimbronazo de estos últimos días te retrasa por ahí un Claro. poco, pero bueno, nosotros seguimos firmes porque entendemos que lo vamos a lograr, vamos a sacarlo y a partir de ahí empezaremos a generar las condiciones para desarrollar las obras que tenemos pendientes. Esto ya está determinado para qué va a ser. Hay carpetas, distintas obras y porque prioritarias, Sí, hay obras prioritarias que se van definiendo y los organismos van declarando la elegibilidad en función de los criterios, de sus manuales, de sus protocolos. Hay obras que no les interesa financiar, hay obras que les interesa financiar, entonces uno presenta un paquete y sobre eso se va trabajando, acercando bien, posición. bien. Y en esto ustedes salieron con otras provincias, me decías. No, 7 provincias obtuvieron aval de Ah, Nación, pero las negociaciones son individuales. individuales. Negociaciones individuales, así es. Bien. Pero está digamos, de garante Nación y la coparticipación. Nación y coparticipación. La garantía subsidiaria de Nación, los organismos bilaterales firman acuerdos con provincias, pero Nación da el aval para sobregarantizar como un garante, como un fiador solidario de la operatoria que hacen las provincias. Pero Bien. previamente, para poder acceder, tenés que tener un DNU que te avale, un decreto del Ah. presidente que te avale la garantía, si no, ni siquiera puedes sentarte en la mesa de negociación. En esto de establecer vínculos y relaciones con este gobierno, ¿cómo les fue? Porque yo me acuerdo que en los primeros meses yo invitaba a los ministros del Poder Ejecutivo Provincial, los primeros meses de gobierno, y me decían, por ahí vamos a Buenos Aires y no encontramos funcionarios. Había lugares que todavía no estaban cubiertos, es más, hay muchísimos todavía que no se han cubierto. Eh, ¿Cómo es la relación con este gobierno? Bueno, es cierto, la primera etapa había muchos sillones vacíos, costaba conseguir funcionarios, con el tiempo fueron avanzando, fueron sumando gente. Eh, el ministerio que desde el primer día
logró tener una dinámica de gestión interesante con un equipo consolidado fue el Ministerio de Economía de Nación. Nosotros iniciamos a partir del mes de diciembre mismo, ya del 2023, gestiones, y realmente hemos tenido con el área económica un feedback muy interesante. Venimos trabajando, todas las semanas estamos en Buenos Aires. Con ellos pudimos avanzar en resolver el pago de la primera cuota del bono internacional. Claro. Empezamos con anticipos de coparticipación intramés. Hemos logrado apoyos en las operatorias de compra, de ventas de letras de tesorería para cubrir desfasaje transitorio. Hemos avanzado en régimen de extinción de obligaciones recíprocas, que son acuerdos de compensación nación-provincia, que nos permitió cancelar una deuda de unos 90.000 millones de pesos, que era la deuda con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, contra compensación de consenso fiscal, con lo cual nos sacamos una soga en el cuello muy grande, porque era una deuda firmada por Capitaní con Massa antes de irse, ajustable por ser en 12 meses, con lo cual los montos mensuales con una coparticipación afectada a salarios del 85%, con el 15% solo para girar, Claro. más el bono internacional que tenemos vencimientos de 80 millones de dólares anuales, un bono que viene del 2016 que no se pagó nunca y empezó a pagarse en esta gestión. Era imperioso lograr la cancelación. Se logró en acuerdo con Nación, seguimos trabajando en un esquema de compensación y bueno, se irán haciendo adenda a este convenio y estamos trabajando en conciliar créditos y saldos. El tema de los aportes de Nación para el INSEP, ¿cómo están? Bueno, nosotros estamos justamente hablando porque queremos que empiecen a emitir las remesas correspondientes al 2025 a las cuotas mensuales. Estamos esperando definiciones, creemos que la va a haber próximamente. Eso ha surgido de las charlas que hemos tenido en semana anterior, pero estamos a la espera. Mientras tanto se están haciendo las auditorías correspondientes a los años anteriores. Y bueno, eso también los años anteriores va a entrar en el régimen de compensación de deuda, ya está establecido que eso va a formar parte de un esquema de compensación y el saldo que tendremos va a ser favorable a la provincia, lo vamos a compensar de alguna manera o obtendremos los fondos líquidos para aplicarlos al INSEP. Por acá pasan muchísimos intendentes y una de las quejas que recibo, que ellos manifiestan lógicamente, es el estado de las rutas. Sí. Vialidad Nacional, desaparecida. Bueno, últimamente se está hablando fuertemente de la desaparición, desaparece Vialidad Nacional. Nosotros hemos planteado a Nación rutas nacionales, creemos que son indispensables para el desarrollo productivo, para la circulación, para la seguridad de las personas. Bueno, son redes troncales realmente necesarias. Estamos haciendo los reclamos ante Nación, sabemos y hemos charlado con gente cercana al círculo presidencial que desde afuera está hablando, planteándole al presidente la necesidad de que esta es una cuestión que hay que resolver urgente, porque el deterioro de la ruta va a conspirar contra el futuro desarrollo que esperan ellos, entonces va a ser un cuello de botella y ellos nos dicen que están trabajando, pero no tenemos referencias o novedades directas, pero sí que se está trabajando en este tema. Nosotros como provincia, y no somos la única, todas las provincias están planteando esta cuestión, por un tema de fondo. Ingresamos ya en una etapa electoral. Esto para el tema económico propiamente dicho de la provincia, ¿favorece o entorpece el hecho electoral en sí mismo? Tiene un efecto neutro en realidad en esta provincia, pero para nosotros seguimos con el mismo nivel de erogaciones que venimos teniendo, con un orden y un ajuste estricto de gastos improductivos, como te dije, improcedentes. Seguimos con el norte en sostener la caja ordenada, porque entendemos que es el primer paso para poder desarrollar políticas de fondo. Entonces no nos vamos a mover de esto. El gobernador Esdero, cuando asumimos el 10 de diciembre, nos convocó, la primera reunión nos sentó en la mesa al equipo económico, nos dijo dos premisas, bueno, sobre esto pivoteen: estricto orden de las cuentas públicas y no se gasta más de lo que ingresa. Y esto lo vamos a sostener no solamente ahora, sino que lo vamos a sostener en el tiempo, porque entendemos que es el pilar, la base fundamental para administrar. Pero no solamente el Estado, así se administra un hogar y se administra una empresa. Son normas que tenemos que internalizarlas y que creo que los que el día de mañana no sucedan tienen que tenerla también como una política de Estado fundamental. Hay cuestiones que son políticas de Estado y que uno desde afuera no entiende cómo
los dirigentes políticos no asumen esa responsabilidad. Hay 4 o 5 temas que son insoslayables: educación, salud, seguridad, que el manejo de la economía, que más allá de quién suceda, tienen que respetarse y tienen que ser un marco, ¿no?, referencial para continuar. Así O es, sea, Pedro. esto es lo básico. Es básico y uno desde afuera lo mira hacia adentro y dice, no puede entender que no se entienda. Y te digo que por eso lo vinculo con lo que dije al principio y te digo algo. No es casual que estemos como estamos. No es casual que tengamos el conglomerado más pobre, la provincia más pobre y con los peores indicadores. Fundamentalmente por esto que decís. No se ha puesto de acuerdo la sociedad, la política, el sector empresario, los distintos sectores de la sociedad, que hay cuestiones que son innegociables, que debemos respetarla como una ley, pero una ley sagrada, y a partir de ahí sí tengamos diferencias, debatamos aspectos que tengan que ver con ideologías y formas de resolver los problemas, pero las Claro, cuestiones esenciales son indiscutibles. Las sociedades que han avanzado lo han hecho sobre la base de un pilar, como una casa. Si la totalmente. fundación no está hecha, no puedes aspirar a un primero o segundo piso. Nosotros estamos discutiendo cuál es la fundación. ¿Cómo se hace desde una provincia como la nuestra para trabajar con nación que no tiene presupuesto? Bueno, eh, nosotros tenemos que entender, me parece que esto es un gran desafío, es un enorme desafío, pero me parece también uno tiene que ver todos los grandes desafíos y las situaciones de esta naturaleza como una oportunidad. Me parece que es el momento de que los chaqueños entendamos que debemos cambiar la matriz de esta provincia. Va a llevar mucho tiempo, pero el cambio de matriz tiene que ver con equilibrar los distintos sectores y empezar a poner una fuerte mirada en el desarrollo del sector privado. El sector privado es el verdadero generador de riqueza genuina y va a generar empleo de calidad. Por eso nosotros con el equipo de gobierno, con el gobernador en las distintas reuniones entendemos que este cambio de matriz tiene que venir a paso firme, a paso concreto. Va a llevar años realizarlo, pero es posible hacerlo. Primero que nada, lo primero que se hizo es garantizar la seguridad jurídica en la provincia, que es también un pilar fundamental para generar un clima de inversiones que potencie el desarrollo privado. Claro, Se interrumpió totalmente este corte de rutas y calles que no solamente impedían el tránsito de las personas, sino que no permitían circular las mercaderías y conspiraban totalmente con la actividad productiva, comercial e industrial de la provincia. Segundo, se cortó drásticamente con todo el esquema de usurpaciones para brindar justamente seguridad a las inversiones, seguridad a la libertad de la propiedad privada. Se cortó con esa connivencia que había entre sectores políticos, que todos sabíamos desde afuera, entre sectores políticos y usurpadores. Y bueno, y avanzamos con una tercera medida que a nosotros nos parece histórica, entendemos que es un hito en la provincia, que fue la baja y reducción a cero de algunos impuestos, que es el impuesto de ingreso bruto y la sí, baja de cusello. Pedro, esto se viene solicitando desde los estados nacionales, provinciales, desde las distintas cámaras empresarias, los distintos sectores, la reducción de ingresos brutos. Desde el año pasado se viene reclamando fuertemente de diferentes sectores, pero ninguno lo había hecho hasta este momento. Somos la primer provincia en el país, la provincia más pobre, con mayor escasez de recursos, que la provincia que hace una fuerte apuesta y decide reducir ingresos brutos. Una reducción, hemos presentado el lunes el sí. paquete de leyes con nuestro candidato a cabeza de lista, que es el doctor Julio Ferro, con quien hemos trabajado en esto. Hemos trabajado con la directora de ATP Viviana Kunchev, con el ministro Abraham, con Julio Ferro. Presentamos el paquete de leyes y esto a enero del 2026 nos va a colocar entre las 3 provincias con menor carga de ingresos brutos, que es el impuesto más distorsivo y que lo sabe cualquier comerciante, empresario que Sí, esté sí, sí, desarrollando una actividad privada. A la vez hemos establecido un beneficio fuerte del sector primario, una reducción de alícuota del 0,75 al 0,50, la alícuota general de ingresos brutos del 3,5 a partir de la sanción de la ley va al 3,2 y a partir de enero del 2026 al 2,9, se baja al 2,9 la alícuota mayorista convergiendo ambas alícuotas. En sellos que tiene impacto directo en los ciudadanos, hasta 2 salarios mínimos vitales y móviles, quien suscribe un contrato por un alquiler mensual de esta naturaleza pasa a pagar del 1,5 a 0% alícuota, no paga más sello.
quienes tengan alquileres por encima de este monto de salario, que está en el orden de los 590.000 pesos, por arriba de esto van a pagar del 1,5 al 0,5. Y al sector comercial, los alquileres, que también tiene un alto impacto con cada renovación, con cada contrato de alquiler, del 1,5 al 1%. A la vez, nosotros el año pasado enviamos una ley, la 4003F, que finalmente tuvo esa numeración, que estableció que durante todo el 2024, cualquier nueva actividad económica, cualquier nuevo quit que iniciara actividades en la provincia, iba a estar exento 100% de ingresos brutos. Lo estamos prorrogando por un año más durante 2025. A su vez, y en el marco de una cantidad de medidas de esta naturaleza que por ahí no tienen tanta difusión, pero que realmente los sectores, los nichos específicos del sector privado lo conocen, nosotros fuimos la primera provincia que adhirió al régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI. El RIGI es un régimen que estableció el Estado Nacional para inversiones superiores a 200 millones de dólares en 8 sectores estratégicos. Todo el mundo apuntó en ese momento, por supuesto, y se apuntaron todos los cañones a la minería, energía renovable, a todas. Pero nosotros, habiendo sido la provincia que había salido en primer lugar a aprobarla, veíamos que en los medios nacionales, en lugares no se mencionaba absolutamente el caso de Chaco. Entonces nos sentamos con los funcionarios nacionales que llevaron adelante este proceso y le dijimos: nosotros queremos poner al Chaco en el radar de las inversiones. Primero tenemos que hacer conocer, porque entendemos que hay inversiones en materia de infraestructura, en materia energética, y tenemos que levantar el vuelo y tener la visión de que es posible erradicar inversiones de esta naturaleza. Más allá de los déficits que tenemos, pero instalemos al Chaco en el radar. Trajimos toda la gente del RIGI, vino García Hamilton, que fue el autor y uno de los miembros que aprueba en los comités los vehículos de proyecto único, vino Valeria Sánchez, secretaria de Coordinación Fiscal con Provincia, vinieron economistas, convocamos a empresarios de toda la provincia y planteamos esta posibilidad. Incluso había gente en el momento cuando estábamos haciendo las convocatorias que me decían: ¿para qué si el RIGI no se va a hacer nunca en el Chaco? ¿Y a qué beneficio va a traer el sector privado? ¿Cómo no va a traer? Nosotros logramos un RIGI en una gran obra de infraestructura, en una ruta, en un puente, en un acueducto. Son insumos esenciales para poder desarrollar actividad privada y generar clima de inversión. Entonces tenemos que ampliar la visión, entender que somos capaces los chaqueños de tener otra provincia, pero para eso primero tenemos que convencernos y mirar hacia adelante y trabajar en este contexto muy difícil que nos toca, pero que en algún momento se va a acomodar y tenemos que estar preparados para ir a fondo. Por supuesto. Guillermo Agüero, te agradezco muchísimo tu presencia, tu visita a los estudios de Ciudad Televisión y de Radio Ciudad, y por supuesto seguiremos de cerca la evolución de todo este marco de cuestiones que están pasando en la provincia y en el país. Muchísimas gracias, Pedro. Vos, la verdad que una excelente entrevista y a disposición para cuando quieran. Encantado. Gracias. El coordinador del área económica del gobierno de Leandro Esdel